שלום לכם, אחים ואחיות יקרים. אנחנו ממשיכים את הנושא של Hola a ustedes, hermanos y hermanas queridos. Nosotros continuamos con nuestro tema y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de la justificación propia. Ahora estamos nosotros en la parte 2 con el tema de la justificación. Hablamos acerca del problema de nuestra naturaleza pecaminosa. Nacemos con ella y nos impide ser perfectos y hacer lo correcto ante Dios, y por eso tenemos un problema de cómo recibimos justificación, porque solo los justos lograrán recibir la vida eterna. Vimos dos formas de recibir justificación. La primera por medio de la ley, que es imposible lograr por medio de ella por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, y otra forma es por medio de la fe. Personas que estuvieron antes que viniera Jesús creyeron y Dios les contó eso por justicia. No quiere decir que no hayan pecado. Por ejemplo, Abraham, nuestro padre, pecó y arriesgó a su esposa 2 veces en Egipto, pero él creyó aún en Dios y Dios le contó esto por justicia. Entonces yo quiero continuar hoy y ampliar este tema. Justificación que viene por medio de Jesús, por medio del sacrificio de Jesús. Dios lo envía, Él se sacrifica en la cruz, los romanos lo crucifican, nuestro liderazgo religioso lo entrega a los romanos y exige que sea crucificado, y ellos lo hacen. Jesús vino a sacrificarse y a hacer cumplir este plan porque Él quiere cargar el castigo del pecado de cada uno de nosotros y darnos su justificación. Él de hecho paga el precio por mis pecados. De hecho, ¿quién crucificó a Jesús? Yo. Por mi causa Él murió, por mí murió, para justificarme a mí y a cada uno quien escucha este mensaje y quiere recibir la fe. Por cada uno de nosotros Jesús se sacrificó. Nosotros leemos en Romanos capítulo 3, versículos 20 hasta el 28. Voy a leer aquí un fragmento que trata este asunto. En el versículo 20 nos escribe Pablo que en sí mismo era fariseo de la época del rabino Gamliel. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, vimos la vez pasada de que la ley es buena, fue dada por Dios y es santa. El problema es que ninguno puede cumplirla, tampoco Moisés, nuestro padre. También él fracasó, no entró a la tierra de Canaán por esto, y por eso ninguno puede ser justificado, se puede justificar propiamente. Dice Dios que por la ley no se puede justificar nadie. Lo que sí hace la ley es dar conocimiento del pecado. Voy a leer el versículo 21 de Romanos capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia entre judío y gentil. Quien recibe sinceramente, verdaderamente la fe en Jesús, recibe salvación, y nuestros pecados son borrados por aquel sacrificio que fue hecho hace 2000 años. Entonces recibimos de Dios su justificación regalada. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué gratuita? Porque no pagamos por ella. No lo hicimos por nuestras buenas obras, no podemos comprar nuestra justificación. Solo con fe podemos recibirla, por fe podemos recibirla. Es por gracia de Dios que Él nos da esta justificación. Por eso, gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Quiere decir, redimir a alguien quiere decir pagar a alguien para sacarlo de afuera, de
ese futuro terrible en el fuego eterno. Pagó por mí y por cada uno quien escucha este mensaje y quiere recibir perdón y redención. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo de su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica el que es de la fe de Jesús. Él justifica, quita los pecados a quien cree en Jesús. Versículo 27. Antes de continuar, quiero decir de que Abraham, Noé, ellos fueron justificados por causa de su fe. Yo recuerdo a Habacuc que dice, el justo por la fe vivirá. Es la fe en Dios que justifica, un Dios lleno de gracia y misericordia que perdona, que no solo te perdona, sino que se preocupó para que viniera un pago, sacrificó a su Isaac, a Jesús el Mesías, para pagar el precio por mí y por ti. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Quiere decirte que no porque he logrado cuidar todas las obras de la ley soy justificado, sino por causa de la fe. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, nosotros todos recibimos la justificación, la salvación por causa de Jesús el Mesías, ya seamos judíos o gentiles. Leí hasta el versículo 30. Añadí 2 versículos más. Ahora vamos a Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Jesús tenemos paz con Dios, esa misma relación que había en el paraíso y que se rompió por causa de que Adán y Eva decidieron oír la voz de la serpiente en vez de la voz de Dios. Esta relación se ha restablecido por medio del sacrificio de Jesús. Se nos fue perdonado y ahora tengo paz con Dios y yo me convierto en un hijo de Dios. Entonces, nosotros necesitamos fe. Y así como ya expliqué la vez pasada, yo quiero un poco ampliarme. No se habla de fe teorética, sino una que obra, práctica. Y eso está en Santiago 2, 21, 24. Una fe viva, así está descrito. Es importante entender esto porque hay algunos que dicen, bueno, tú eres creyente, puedes seguir pecando, ya tienes el perdón. Esta no es la intención, no. Creer y vivir la vida de la fe que viene por medio de esa fe. Y también Dios está dentro de nosotros y el Espíritu Santo y nos ayuda. Aquí en Santiago 2 nos ayuda a entender esto mejor. Versículo 21 de Santiago 2. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? He aquí volvimos a Abraham que fue justificado por la fe. Y aquí está escrito no. Su fe lo trajo a sacrificar a Isaac. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces estamos llamados a perseguir la justicia, a hacer realidad la justicia que recibimos de Dios. Estamos llamados a caminar en esa justicia, perseguir la justicia sin la cual nadie verá a Dios. Nosotros de ninguna manera enseñamos que se puede seguir viviendo en pecado. No. La gran ventaja del Nuevo Testamento es que tenemos un sacrificio. No tenemos que volver al tabernáculo ni al templo y pedirle al sacerdote y que por medio de él tengamos un sacrificio,
Tenemos a Jesús. Tengo el sumo sacerdote mío, Jesús, que intercede por mí. Y si yo caigo en algo, puedo venir a Él y pedir perdón. Pero si vivo mi vida y Dios ve mi corazón, Dios es el que juzga y yo no lo quiero hacer como representación frente a la gente, sino que recordemos que Dios es el que mira. Entonces, nosotros vimos dos caminos para llegar a la justicia, vimos dos formas, y yo quiero decir que no solamente es la lista de la ley, sino toda la lista de cosas distintas que Dios, que las personas han creado, ya sea de gente religiosa o de creyentes mesiánicos que se han añadido más leyes a ellos mismos de cosas que se pueden hacer o no se pueden hacer. Ni lo uno ni lo otro nos puede justificar. No es la forma de recibir justificación y muchos mesiánicos están susceptibles de caer en esa trampa que dicen yo no hago esto, esto y lo otro y podemos caer en esta justificación propia. Tenemos que tener cuidado de caer en ella. Nosotros somos justificados por la fe viva y esta fe y esta justicia y esta salvación que viene por ella se nos ha dado por regalo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un don que Dios nos da por su gracia que sacrificó a Jesús, su Isaac, para permitirnos este don. Y cada uno de nosotros tiene que elegir en qué camino uno quiere recibir esta justificación. ¿Será por medio de cumplir las obras de la ley, llegar a la justificación, o por medio del sacrificio que Dios creó por medio de Jesús el Mesías, recibir su justificación? Hay que decidirse, no se puede las dos. Tenemos un ejemplo de las iglesias en Gálatas, la zona de Turquía de hoy, lo que se llama Asia Menor, y ellos escucharon la fe, gentiles que escucharon y judíos que escucharon el Evangelio, y parte de los judíos vinieron a la fe y se añadieron a los gentiles que habían recibido la fe mesiánica, y entonces empezaron con pie derecho su camino hacia el cielo. Pero entonces vinieron falsos profetas que les dijeron, ustedes todos tienen que cuidar la ley si quieren recibir justificación. Y entonces ellos se desviaron del camino, lograron confundirlos. Pablo escribe una carta completa y lucha contra esta falsa enseñanza y prueba por medio de argumentos tras argumentos por qué ellos se habían desviado y por qué no era correcto lo que les estaban diciendo. En Gálatas 5, versículos 4 y 5, vemos un resumen de esto y vemos cuán grave cuando se intenta lograr nuestra justificación propia por medio de nuestras buenas obras, ya sean las obras de la ley o las obras de justificación que queremos hacer por medio de nuestras obras. Dice así, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Entonces, si ustedes intentan lograr su justificación propia por medio de las obras de la ley, ustedes han caído de la gracia. Gracia es algo que yo recibo que no lo merezco. Pero si yo decido no recibir esto y yo voy a cumplir todas las obras de la ley, bueno, ese es el otro camino. Son dos pactos distintos. El pacto de Sinaí es por medio de tus fuerzas. El pacto nuevo, el Nuevo Testamento, es Dios que te dice, yo te doy mi justificación. Entonces, dicen de que si ustedes eligen otro camino, ustedes están tratando de justificarse, que tienen que pagar y lo hacen por medio de la ley, pues ya no hay gracia y os habéis desligado de la fe. Y si nos desligamos de Cristo, no hay expiación. Y entonces, en pocas palabras, estás en dirección a la perdición. Debemos elegir hacia dónde vamos.
derecha o izquierda, por medio de mi orgullo, de mi justificación propia, por medio de la ley o por medio de mis buenas obras. No hay ninguna diferencia. Las buenas obras en listas mesiánicas de cualquier tipo de secta mesiánica también cae en la misma categoría cuando tú caes de la gracia y te desligas de Cristo, cuando intentas lograrlo por tus propias fuerzas. Y hay muchos ejemplos en la historia que se crearon a ellos mismos del tipo de color que deben de vestir, muchas leyes en pocas palabras, y si solamente puedes cumplir todas esas leyes, pues estás bien, y si no, pues eres un gran pecador. Y, y esto no es correcto, es mentira. Entonces nosotros necesitamos elegir y continuaremos la próxima vez hablando específicamente acerca de la justificación propia de la cual tenemos que tener cuidado. De nuevo, les deseo, hermanos y hermanas queridos, un continuo día bendecido. Shalom.